Hace 20 años, dos adolescentes decidieron matar a su amiga Clara García Casado sin un móvil. Impulsadas por un fanatismo a los ritos satánicos, la invitaron al parque a tomar unas cervezas y la destrozaron con 32 navajazos. La estremecedora confesión de las criminales, el shock de los investigadores, la leve condena que despertó la ira en España y la vida hoy de aquellas jóvenes es todo un horror. En el video de hoy te voy a platicar la historia de las asesinas del tarot. A las 9:30 de la noche del viernes 26 de mayo del año 2000, Clara García Casado, de 16 años, llamó a Manuel, su novio, y le avisó que no se verían porque saldría con sus amigas y compañeras de secundaria, Raquel Carles Torrejón, de 17 años, e Iria Suárez, de 16. Hacía tiempo que no salían las tres juntas, habían estado un poco alejadas, y esa noche las chicas habían invitado a Clara para reírse un rato y recordar viejos tiempos, bueno, supuestamente, e irían a un parque llamado El Barrero. A Manuel la idea no le gustó porque esas chicas no le caían nada bien, ni le parecían unas buenas influencias para su novia. Tenían un estilo gótico, se vestían siempre de negro y se declaraban fanáticas del espiritismo. Hasta habían tallado en sus pupitres una tabla ouija, y con todo esto la gente en la escuela las consideraba demasiado raras. Clara le dijo que quería acompañarlas porque Raquel estaba angustiada porque iba a repetir el curso. Un rato después de esa llamada, Raquel pasó a buscar a Clara y juntas se dirigieron hacia el parque para encontrarse con Iria. Un amigo en común, Gorka, se cruzó con ellas mientras caminaban hacia el Barrero y él contó que iban muy contentas y que llevaban unas cervezas. Él en ese momento no sabía que iba a ser la última persona en ver con vida a Clara García Casado. Manuel, si bien se había quedado un poco preocupado y angustiado por la salida de su novia, salió por su lado con amigos y se olvidó del asunto. No por mucho tiempo, porque pasadas las 3 de la mañana recibió el llamado de los padres de Clara, que le preguntaron si ella estaba con él, a lo que Manuel les dijo que no, y les contó que ella había salido con sus viejas amigas del colegio. Clara María García Casado era hija de José Antonio García, un suboficial de la Marina, y de María Casado Filgueira. Tenía un hermano varón menor y la familia vivía en San Fernando, Cádiz, España. Fue el papá quien a las 8:30 de la mañana del sábado 27 de mayo denunció a la policía la desaparición de su hija, luego de haberle hablado a Manuel, y muy nervioso le aclaró a los agentes que Clara jamás había dejado de ir a dormir a su casa. Era algo absolutamente inusual en ella. La policía empezó por lo más obvio, entrevistando al novio. Él repitió lo que ya había relatado a los padres. Clara había quedado de verse con Raquel e Iria el viernes por la noche. Contó también que durante la madrugada del sábado 27, él se había topado en la calle con las chicas mencionadas y les había preguntado por su novia, a lo que muy relajadas ellas le contestaron que al final Clara no había salido con ellas. Manuel pensó entonces que Clara estaría con otras amigas y no le prestó mucha atención. Con estos datos la policía se dirigió al parque y cerca de las 2 de la tarde Clara fue encontrada sin vida. Su cuerpo mostraba signos de una violencia inusual y horrorosa. Los agentes buscaron a Raquel e Iria, quienes fueron trasladadas a la delegación policial para ser entrevistadas. Los padres de Clara se cruzaron con ellas en la comisaría y José Antonio clavó su mirada en los ojos de Raquel y le dijo: ¿qué le has hecho a mi hija? Raquel, quien todavía no estaba acusada de nada, le respondió que ella no había sido. Por el otro lado, la madre de Clara, enfurecida, agarró a Iria por los pelos. Durante la testimonial, los detectives detectaron una profunda herida de cuchillo en el antebrazo derecho de Iria. Enseguida asociaron eso con un posible forcejeo durante el apuñalamiento de Clara. Si bien las chicas parecían relatar una misma historia, después de algunos tropiezos y contradicciones, quedó demostrado que sus versiones eran un total invento.
Era evidente que las coartadas habían sido preparadas, así que terminaron autoculpándose. El médico forense Agustín Sibón, que revisó el brazo de Iria, aseguró haber notado desde el principio que había un mismo patrón en las heridas de Clara y en la de Iria, y comentó que cuando la mencionó ese detalle a ella, se le descompuso la cara de tristeza. Raquel, en la habitación del otro lado, mataba sus nervios fumando de una manera compulsiva, hasta que en un momento se le escapó una pregunta a quien la interrogaba. ¿Qué podría pasarle a la persona que hubiese terminado con la vida de su amiga? Raquel se sintió atrapada con su propio comentario y finalmente reconoció, a lo que dijo que ellas habían sido las autoras del crimen contra Clara. El policía salió disparado hacia la otra sala donde estaba Iria y le hizo saber a la joven que su amiga había hablado. Y ya con esto, ahora te cuento cómo fue que sucedieron las cosas. Ambas chicas admitieron que el viernes 26 de mayo del año 2000 engañaron a su compañera para llevarla al parque del Barrero en San Fernando, y con esto buscaban concretar su plan satánico, que era terminar con su vida. Las tres jóvenes llegan al lugar, se beben unas cervezas y se tiran a oscuras sobre el pasto para ver las estrellas y la luna. Con esas artimañas logran que Clara se relaje, porque quién iba a pensar que sus dos amigas hicieran esto. Y pues le dicen que cierre los ojos y les cuente cualquier cosa que le venga a la cabeza. Una se acuesta a su izquierda y la otra se tira a su derecha, y cuando se van a incorporar es cuando comienza el ataque. Iria sujeta a Clara por detrás y le tapa los ojos. Raquel saca la navaja, y mientras que Raquel apuñala una y otra vez frenéticamente a su amiga, Iria la sostiene para que no huya y le ordena a Raquel que siga con el crimen. Clara no le queda otra cosa que suplicar que la dejen ir, pero sus amigas no le dan mucha importancia y continúan con el crimen. Tienen en su cabeza un único objetivo, que es su pacto satánico. Y así que las cuchilladas continúan porque Clara demora en pasar a mejor vida. Fueron un total de 32 navajazos, uno en el cuello, a 45 grados, que logró su cometido. Raquel e Iria dejan el cuerpo tirado y se escapan de la escena como si nada hubiera pasado. Se van a duchar y a cambiarse de ropa para salir a beber unos tragos, festejando haber podido concretar sin contratiempos su hazaña. Te cuento un poco de la inspiración y de las ideas locas que traían estas chicas. Sus macabras confesiones se sumaron a la evidencia recolectada. En las casas de esas jóvenes las pruebas estaban a la vista de todos. En la casa de Raquel los policías habían encontrado clavado en una maceta la navaja y también hallaron la tabla Ouija con la que supuestamente llamaban a los espíritus y más de 20 libros sobre brujería. Fue la misma Raquel, antes de ser interrogada, quien los acompañó hasta la casa de Iria. Esta joven vivía en un buen vecindario, tenía una familia respetable y digamos que gozaba de una buena situación económica. Mientras las chicas eran llevadas a declarar, los detectives siguieron con la búsqueda y recolectaron aún más pruebas. Observaron ropa recién lavada que estaba colgada en la terraza, pero no parecía del todo limpia. Las pericias determinaron tiempo después que tenía sangre de Clara. En el cuarto de Iria encontraron mucho más cosas. Sus cuadernos personales donde revelaba su afición por los ritos satánicos, y en su computadora hallaron 35 cuentos, de estos cuentos de terror que no te puedo decir el nombre, pero es un terror brutal que empieza con G y termina con E. Ya te puedes dar una idea. En uno de esos cuentos se relataba un crimen demasiado parecido al que habían cometido. Además, los planes para la noche del crimen estaban escritas por ella misma. Apasionadas por el ocultismo y la brujería, Iria Suárez y Raquel Carles Torrejón habían planificado con unas cartas del tarot el crimen que iban a cometer. En una caja, la policía encontró que esas cartas estaban puestas. La carta que representaba a la doncella estaba desplomada bajo la carta de la luna junto a la carta de la torre. Para ella simbolizaban el brutal crimen de Clara, que
Si te metes un poco más, el significado de esas cartas no tiene nada que ver con eso. Pero bueno. Ella lo relacionaron que debía morir a la luz de la luna y a la sombra de la torre del cuartel de infantería de San Fernando. Uno de los testigos del crimen, el soldado que hacía guardia en el observatorio de la Marina en la supuesta torre, declaró haber escuchado a una chica pedir ayuda, y si bien reconoció que no llegó a ver nada, alertó al oficial de guardia, pero este le restó importancia a lo escuchado y prácticamente le valió y no hizo nada. Quienes arrestaron a Raquel e Iria estaban muy impresionados porque las chicas no habían derramado una sola lágrima durante su confesión. Estaban imperturbables y habían detallado su plan con bastante tranquilidad. Que también el abogado de los García Casado, José Ignacio Quintana, contó algo que le resultó especialmente perturbador. Las había escuchado cantar de lo más tranquilo desde los calabozos. Las acusadas explicaron a los detectives que habían cometido el crimen porque querían experimentar qué se sentía. Agregaron además que pretendían de esta manera hacerse famosas. Las chicas llevaban meses puliendo la idea del crimen. En diciembre del 99, Iria le escribió a Raquel, preguntándole si quería terminar con una vida, a lo que solo tenía que decirle de quién. Y fue durante la investigación que salió a la luz otro dato siniestro. Mientras planeaban cometer el crimen, se habían comunicado con José Rabadán. Este es un joven que estaba preso por haber terminado con la vida de sus padres y de su hermana discapacitada en Murcia, con una katana o un sable japonés. Esto el 1 de abril del 2000. Lo que había hecho este joven poco más de un mes y medio antes había resultado para estas mujeres inspirador y decisivo. Él se convirtió en un ejemplo a seguir para las brujas de San Fernando, porque después así se les conoció, y decían que si él había podido, ellas también podrían. Solo unos pocos meses antes de todo, Clara, Raquel e Iria eran las tres mejores amigas, pero como Clara se había conseguido un novio muy guapo, empezó poco a poco a alejarse de ellas, y Raquel e Iria se sintieron despechadas y se cree que por eso escogieron a Clara como víctima. A lo que unos días antes Iria le dice a Raquel que si quiere que termine con la vida de Clara, que lo único que tiene que hacer es pedirlo y ella lo haría por su amiga. En otro de los terroríficos escritos de Iria, quien según la policía era la capitana o la cabecilla del dúo, decía: me he sentido muy alegre de saber que tengo a alguien que me protege. En el cuarto hay algo o alguien por lo que no está vacío y me reconforta. Iria se refería con esto a Demon, su demonio de la guarda. Por este tipo de cosas, Iria era percibida por sus compañeros como una persona bastante rara, pero inteligente. También en los escritos que se encontraron decían cosas como estas: nunca fui una chica normal, nunca jugué con las muñecas como los demás, yo las rapaba. Me decían loca solo porque hago lo que me gusta, loca porque hago lo que ellos no serían capaces. La máxima satánica es terminar con la vida de las personas que te han dado la vida, o sea, sus padres. Claramente sus padres no habían leído estos escritos y de haberlo hecho se habrían percatado que algo no iba bien en la cabeza de su hija y posiblemente este crimen se hubiera podido evitar. También dentro de estas mismas cartas se desprendía un escrito que decía que ambas sabían que no les pasaría mucho si eran acusadas porque eran menores de edad y padecían una psicopatía. Esto fue escrito por Iria 3 meses antes del 26 de mayo del 2000. Y pues era claro que esta mujer era lista de cierta manera. Pero en marzo del 2001, las acusadas fueron las primeras condenadas bajo la ley del menor, que habían entrado en vigor en España en enero del año 2001, y se las condenó a 8 años de internación en un centro cerrado de menores y a 5 años más de libertad vigilada, que era la máxima pena que contempla esta ley para un menor de edad acusado del delito de quitarle la vida a una persona con premeditación y alevosía.
El juez del caso consideró que ambas sabían lo que hacían y que tenían conocimiento de lo lícito y de lo ilícito, de lo moral y de lo inmoral, algo que es bastante claro. Además, quedó demostrado que durante el juicio habían intentado otro crimen en el mes de abril con una chica que estaba embarazada, pero no lo habían logrado. Lo cierto es que tanto Raquel como Iria consiguieron acceder a permisos especiales antes de cumplir la mitad de su condena, y en el 2005 accedieron a un régimen semiabierto con salidas a la calle para trabajar, pasear o estudiar. Iria Suárez empezó a gozar de este sistema en un centro de menores de Galicia. Raquel salió en julio del 2005 de un centro de menores y el juez de Cádiz, Enrique Machón Ramírez, le permitió vivir en una residencia con tutores. El padre de Clara dijo frente a las noticias sentirse indefenso, indignado e impotente, diciendo que estaban destrozados por dentro porque todo esto no tenía ningún sentido, y tildaron al juez de un sinvergüenza. La familia terminó mudándose con el único hijo que les quedaba fuera de la ciudad para escaparse a lo que consideraban una enorme injusticia por el crimen de su hija Clara. Esta ley del menor, que entró a vigor el mismo año del crimen, considera mayores a los que han cumplido 18 años al momento de cometer un delito. Y eso fue lo que salvó a las dos chicas de permanecer 25 años encerradas, que aún así 25 años se me hacen muy pocos. La legislación española no contempla darles una nueva identidad a los menores criminales, pero en sus fichas policiales su pasado violento es eliminado por ser menores de edad. El psicólogo Javier Urra dijo que las chicas están insertadas socialmente a la perfección. Él, que las conoció muy bien durante el tiempo de reclusión y siguió de cerca la evolución, aseguró que fue gracias a la mencionada ley que no llegaron a pasar ni 5 años presas. En 2019, los medios ingleses hicieron una total revolución porque habían descubierto que Iria había sido contratada como psicóloga en la escuela primaria West Oxford, esto en Oxford, de noviembre del 2016 a julio del 2017, y esta mujer estaba trabajando con chicos de entre 4 a 6 años. ¿Se imaginan si alguno de estos hubiera sido sus hijos? Pero dijeron que debido a que el crimen lo habían cometido siendo menores, el delito no formaba parte de sus antecedentes y por eso su expediente estaba limpio. Actualmente esta mujer estaría viviendo en el extranjero. Raquel, por su parte, cuando recobró su libertad se quedó a vivir en esta ciudad y de ella solo se sabe que estaría en pareja y se dedicaría a la peluquería. Y se dice que jamás volvieron a ponerse en contacto entre ellas. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales, en mi nuevo Facebook como Pepe Misterio MX, en Instagram como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.